Ya me volví. Buenos días, hoy 8 de julio, previo a nuestro Día de la Independencia, tenemos al Ateneo de Glaucoma del Hospital de Clínicas José de San Martín, es el Hospital Escuela de la Universidad de Buenos Aires. Hoy toca glaucoma y hemos invitado a dos amigos y prestigiosos especialistas de glaucoma de Latinoamérica para que nos den dos temas quirúrgicos, dos temas que abordan la cirugía de glaucoma de dos maneras completamente distintas. El primer disertante es el doctor Juan José Mura, que hizo su residencia de oftalmología en la Universidad de Chile, que hizo su fellowship de glaucoma en la Universidad de Toronto, que hizo un fellowship, además un segundo fellowship de glaucoma y de cirugía avanzada también en la Universidad de Toronto, que es máster en Administración de Salud de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile y que tiene el diploma de estudios de cine de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él vive en Santiago de Chile y muchas gracias, Juan, por acompañarnos hoy a la mañana. Para él es una hora más temprano y nos va a dar el tema. ¿Qué tema, Juan? Es déjame ver, cirugía de catarata en cierre angular primario. Cirugía de catarata en cierre angular primario. Espero que cuando el paciente recibe, cuando el oftalmólogo recibe un paciente así, no está como el de la foto tuya atrás. Con el bayoneta en la mano, es una buena alternativa estar con la bayoneta en la mano. ¿Eh? Cuando En estos quieras, casos, empezar. digamos. Claro. Perfecto, súper. Primero, muchas gracias por la invitación. Vamos a tratar de hacer algo muy didáctico eh, y que sea de utilidad transversal, digamos. Ustedes me dicen, por favor, si se ve bien la diapositiva. Sí. Perfecto, súper. Entonces, cirugía de catarata en cierre angular primario desde sospechoso hasta glaucoma, digamos, por cierre angular primario. No tengo ningún interés comercial en esta cosa. Sí decir que las estrategias de seguimiento y tratamiento del glaucoma siempre han querido estar ordenadas. Y yo creo que en el último tiempo eso se ha ido logrando mejor, digamos. Este es uno de los esquemas de objetivo que más me gusta, que es el de la Sociedad Europea de Glaucoma, y que en ella incluye los factores de riesgo, la esperanza de vida, etcétera, que son factores que uno debe considerar. O sea, el tratamiento del glaucoma debe considerar al paciente como un todo. Y este es el algoritmo de tratamiento que durante mucho tiempo se manejó. Y si lo miramos, es un algoritmo, por decirlo de alguna forma, bastante mezquino. En un extremo, para los glaucomas leves, teníamos el tratamiento con medicamentos y su equivalente, como sabemos ahora, de la trabeculoplastía selectiva. Y en el otro extremo, en los glaucomas graves, teníamos el tratamiento quirúrgico. Pero nos quedaba toda la parte del medio, para los glaucomas moderados, en que era una especie de tierra de nadie, en que los medicamentos de repente eran muy pocos y pasarse a cirugía era demasiado. Y este algoritmo, como vimos recién, tiene limitaciones. Como les decía, una de las limitaciones es el efecto de los medicamentos. En general, hay varios trabajos, no tantos, pero varios, no tan bien diseñados tampoco, pero regularmente diseñados, en que muestran que la adición de un tercer y cuarto medicamento no es tan efectiva como uno cree que es. En general, la adición de un tercer o cuarto medicamento tiene un efecto bastante bueno al comienzo. Al comienzo tenemos un efecto de un 80-90%. Pero si reevaluamos a estos pacientes que estamos tratando con un tercer o cuarto medicamento al año, la tasa de éxito, que se define ahí como disminución de la presión un 20% desde la línea media, baja alrededor de un 14-15%. O sea,
cuando recién lo empezamos a usar, nos baja un 80% de éxito en bajar, pero los mismos pacientes al revisarlo en un año, baja un 14%. Entonces eso nos da una falsa sensación de seguridad en estos pacientes, en que lo estamos haciendo bien, en que logramos bajar la presión, pero eso es una cosa transitoria. Y tal vez en ellos lo que estamos haciendo es postergar la cirugía y llegar a operar a ese paciente con una reserva funcional peor. Así que esa es una de las limitaciones más importantes que tenemos, el efecto suelo del tratamiento médico máximo. Y saber hasta cuándo y cuánto. Personalmente yo, cuando el paciente con 2 medicamentos no está controlando, o está controlando en forma solamente regular, ya empiezo a conversar con él acerca de las posibilidades quirúrgicas para tratar su enfermedad. Por el otro lado tenemos el tratamiento quirúrgico tradicional, que son las trabeculectomías y los tubos, que tenemos 2 problemas. Uno, los problemas asociados a ellos directamente, como por ejemplo la mayor tasa de infección en los pacientes operados de trabeculectomía, que es un riesgo que ellos mantienen durante toda su vida, desde que se hace la cirugía en adelante. Y los problemas asociados a los tubos de drenaje, como la formación de quistes, cuando se forma un quiste sobre el plato, problemas de motilidad ocular, diplopia, etc. Y por otro lado tenemos también que los resultados, si bien cuando uno pregunta individualmente a los glaucomatólogos, generalmente el rendimiento a los 5 años es cercano al 90%, los trabajos de revisiones ya más grandes y de muchos pacientes hablan de una sobrevida de un 50% a 5 años, que no es un resultado, por decirlo de alguna forma, demasiado brillante. Entonces ahí tenemos los 2 problemas de la cirugía tradicional, que son las complicaciones por una parte, que son complicaciones que comprometen la visión cuando se producen, y la sobrevida del procedimiento en el plazo mediano. Y en esa zona entonces de nadie, podemos decir, esa tierra de nadie, viendo la imagen detrás mía de 1917, surge una nueva mirada hace un par de años. Como dice un amigo mío, Kuldev Singh, estamos viviendo una época que él llama, y le robé esta diapositiva, digamos a él, el renacimiento del glaucoma, en que hay muchos avances en los exámenes, hay nuevos agentes farmacológicos que permiten tratar la enfermedad, y durante estos últimos 10 años se han empezado a usar una serie de procedimientos quirúrgicos muy novedosos que se utilizan antes para el tratamiento del glaucoma, y han evolucionado hacia un postoperatorio con muchas menos cantidad de complicaciones. Pero lo más importante es la evolución de la catarata como un procedimiento para el tratamiento del glaucoma. Yo creo que ese es un punto que hay que destacar, y ese es el objetivo de lo que estamos hablando hoy día. Entonces, en estos pacientes vamos a incorporar la FACO en el camino medio entre el tratamiento más conservador y el tratamiento más agresivo, que es la cirugía penetrante. La FACO y el glaucoma, y la cirugía del glaucoma, digamos, tiene una temporalidad y un pronóstico. O sea, depende del momento en que se hace cada uno, va a ser el pronóstico que va a tener cada tipo de cirugía. Por ejemplo, la cirugía de catarata, cuando se hace antes de la trabeculectomía, no empeora el pronóstico. Eso cuando se compara con ojos fáquicos que se someten a trabeculectomía. O sea, tener la cirugía de catarata antes o no, antes de la trabeculectomía, no cambia el pronóstico. O sea, hacer la FACO antes es una cosa buena. ¿Por qué? Porque no empeora el pronóstico, y por otro lado, como vamos a ver también, facilita todos los procedimientos que uno tenga que hacer en relación al postoperatorio de una trabeculectomía. Por otro lado, la cirugía de catarata en ojos que tengan trabeculectomías funcionantes aumenta el riesgo de falla de la ampolla. O sea, la FACO antes no provocaba ninguna alteración, no empeoraba el pronóstico, no influía en el pronóstico, pero la FACO después sí influye y aumenta el riesgo de falla de la ampolla. Y una tercera cosa que tenemos que conocer es que más o menos el 30 al 50% de los pacientes operados de trabeculectomía desarrollan catarata significativa en un plazo de 5 años. Y eso también lo podríamos considerar negativo.
Si hacemos la trave antes, esos pacientes van a hacer catarata, la mitad de ellos en 5 años. O sea, entramos en una especie de círculo vicioso. Si hacemos la trave antes, vamos a tener catarata. Si operamos la catarata, tenemos más riesgo de que falle la ampolla. Por lo tanto, el consejo aquí es fundamentalmente no dilatar la cirugía de catarata en los pacientes con glaucoma. Sabemos que disminuye la presión intraocular en los pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Eso durante mucho tiempo se consideró que era un efecto transitorio, pero los trabajos han mostrado que la baja de presión se mantiene durante periodos tan largos como 10 años, y la magnitud de esa baja va a depender básicamente de cuánto es la presión inicial con que se maneja el paciente. Si el paciente tiene presiones iniciales bajas, alrededor de 15, el impacto va a ser muy menor, pero si el paciente tiene presiones más altas, sobre 25, el impacto en la baja de cirugía puede ser incluso 7 u 8 milímetros de mercurio. Aquí es importante acordarse que no todo lo que brilla es oro, y la facomulsificación en los pacientes que tienen glaucoma tiene riesgos. Y uno de los riesgos es que se produzcan picos de presión. Esos picos de presión se producen alrededor del, más o menos entre el 15 y el 20% de los pacientes. Igual que el paciente se tenga que operar de cirugía de glaucoma incisional después de una facomulsificación dentro del primer año es muy bajo. Pero hay un 6% de los pacientes que pueden empeorar su presión después de la facomulsificación. Afortunadamente un porcentaje bajo, como les decía, pero hay que tenerlo presente. En este sentido también es muy importante, especialmente para los residentes, y para todos, digamos, pero acordarse que los picos de presión se producen más o menos entre 3 a 7 horas después de la facomulsificación. Y hay un trabajo muy interesante que está ahí, yo después les puedo pasar las referencias si quieren, que demuestran que usar acetazolamida oral en los pacientes con glaucoma idealmente debiera ser 1 hora antes de la cirugía, porque con eso controlamos mucho mejor los picos de presión, que como recordamos se producen entre 3 a 7 horas después de la cirugía. Cuando uno usa la acetazolamida después de la cirugía, que es lo que uno tradicionalmente hace, la prevención de estos picos no es ideal, y algunas veces el efecto del medicamento se produce después de que se produjo el pico. Así que hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa es, esta comparación no tiene, la intención de ofender a nadie. Todos antes de ser vacas fuimos terneros, así que tenemos que acordarnos. Hay una mucho más alta reporte de picos de presión en las cirugías de catarata en los residentes cuando se comparan con los cirujanos de staff. Por lo tanto, debiera ser de regla usar la acetazolamida cuando operen un paciente que tenga sospecha de glaucoma o tenga diagnóstico de glaucoma de catarata. En el glaucoma de sierra angular la cosa es aún más clara y aún es más dramático el efecto de la facomulsificación. Estos trabajos en Singapur y en Hong Kong, que son hay varios y son más o menos parecidos los resultados y con seguimiento bastante largo, ¿qué es lo que muestran? Muestran que en un paciente que tiene un glaucoma por sierra angular, que está controlado con medicamentos, el hacer una faco o el hacer una facotrave tienen el mismo efecto. Y eso es súper importante de saber, porque cuando uno hace una faco sola, no tiene posibilidades de complicaciones asociadas a la trabeculectomía. O sea, en estos pacientes que estén con sierra angular primario y glaucoma, que estén controlados médicamente, el agregarle una trave solamente le estamos agregando riesgo. Por otro lado, en los pacientes que no están controlados médicamente, con glaucoma por sierra angular, el agregarle la trave a la faco produce una baja de 2 milímetros de mercurio adicionales, que eventualmente uno podría manejar con dejar alguno de los medicamentos o asociar algún otro procedimiento menor y así evitar la cirugía incisional y dejarla para más adelante. La extracción de cristalino claro en estos pacientes durante mucho tiempo fue un problema, digamos un problema pensando desde el punto de vista de la indicación, pero después del estudio Eagle la cosa se aclaró bastante, digamos, y ellos demuestran que para el paciente es
más seguro desde el punto de vista médico y además es más costo efectivo para el sistema de salud. Recordemos sí que son pacientes con glaucoma por cierre angular y cierre angular primario con presiones altas, no con presiones bajas. La cirugía de catarata en pacientes con glaucoma, como los cirujanos de glaucoma sabemos, presentan muchas potenciales complicaciones, pupilas que no dilatan, cámaras anteriores, especialmente en estos, como conversamos, muy estrechas, secuelas del uso crónico de medicamentos, exfoliación, que hacen que sea mucho más riesgosa. Y si bien mucha gente ha trabajado durante mucho tiempo, innovadores que han puesto al servicio de todos un número importante de herramientas espectaculares para el manejo, la cirugía ha ampliado su indicación y uno puede hacerla con mayor seguridad en muchos pacientes que antes era más complicado la indicación. En los casos complejos, lo más importante de todo sigue siendo el plan. Si no tenemos un plan, el objetivo no deja de ser solamente un deseo. Así que esto yo lo he venido trabajando durante un cierto tiempo, porque encuentro que es muy importante el ordenamiento de las ideas para poder enfrentar este cuento. ¿Por qué es difícil la cirugía en estos ángulos estrechos? Porque tenemos mayor riesgo de complicaciones, como habíamos conversado. Hay mayor borde cristalino, por lo tanto hay mayor riesgo que la rexis se pierda de control. Es difícil de maniobrar porque hay menor espacio. Hay riesgos de complicaciones que son mucho más frecuentes, como la efusión, la hemorragia coroidea y el glaucoma maligno. Son cristalinos más voluminosos y en todas estas circunstancias el cirujano tiende a perder la compostura. Hay mayor riesgo de daños de vial y descompensación corneal porque el espacio es muy limitado, tanto para hacer la rexis como para hacer la facomulsificación. Como ven ahí, perdón, este paciente tenía una cámara anterior de una profundidad de 0.73, que es bastante estrecha, digamos. Es clave la evaluación preoperatoria con gonioscopía. Y la gonioscopía debe ser una gonioscopía dinámica, con un gonioscopio de 4 espejos, para poder ver si con maniobras el ángulo se abre, como vemos acá, o no se abre. Tenemos que tener clara clasificación, que esta es la que se usa ahora con más propiedad durante bastante tiempo, en que se divide el sospechoso de cierre angular primario, al que tiene la posición, pero no tiene ninguna cosa extra, al cierre angular primario ya propiamente tal, donde están los más de 180 grados de posición, con presión elevada y osinequias, pero con el nervio y el examen de campo visual normal, y al final del espectro tenemos el cierre angular primario, el glaucoma por cierre angular primario, donde está lo mismo que el cierre angular primario, pero con evidencias de daño en el nervio o en el campo visual, o ambas. Esto es muy importante de saber antes, porque como seguramente va a decir Javier, porque yo ya lo conozco al final, llegan muchos pacientes evaluación de glaucoma, con glaucomas que no responden al tratamiento, glaucomas refractarios, que dice la interconsulta, y uno le hace la colonoscopia y el paciente tiene un glaucoma de cierre angular primario que no se ha detectado. Y eso es una cosa muy, muy frecuente que a uno le ocurra. Por eso la indicación aquí es, antes de una cirugía de catarata, siempre evaluar el ángulo. Y podría ser aún más. Cuando usted evalúa a un paciente por lo que sea, hágale una gonioscopía, porque así, por un lado, va a aprender a hacer gonioscopía y por otro lado, va a evitar que ocurran estas cosas de que lleguen pacientes tan atrasados, producto solamente de la falta de examen. Aquí, por ejemplo, tenemos una gonioscopía en un cierre angular primario, donde observamos las sinequias claramente, a pesar de la iridotomía patente que tenemos ahí. ¿Y eso por qué es importante? Porque tiene algunas cosas prácticas, como por ejemplo asociar gonosinequiolisis a la FACO en los pacientes que tengan un cierto grado o tengan algún grado de cierre angular. Como vemos acá, hay muchos trabajos que muestran su utilidad en bajar la presión, trabajos que están bastante bien diseñados y con buenos seguimientos, hasta 12 meses, 24 meses, en que muestran que hay un cambio significativo de presión, como vemos ahí, prácticamente baja de 40 a 15 la presión al asociar la facomulsificación con la gonosinequiolisis. La morbilidad de la gonosinequiolisis es bastante baja, especialmente si se hace con visión gonioscópica directa durante la cirugía.
En este sentido, es súper interesante esta editorial que salió el año pasado en el Ophthalmology de glaucoma, en que se hace la pregunta si hacer o no hacer goniocineclisis. Y la respuesta que ellos encuentran, que yo le encuentro mucho sentido, es que considerando la baja morbilidad de la goniocineclisis, no hay ninguna razón para no hacerla. O sea, debiéramos tratar de hacer goniocineclisis en todos los pacientes que tienen un cierre angular y la presencia de sinequia. Porque podemos sumar un beneficio y si no, no vamos a sumar, no vamos a restar nada, digamos. Solamente tenemos la opción o de quedar igual o de sumar, pero no la de restar. Tenemos que detectar anormalidades en el ángulo y el cuerpo ciliar, por ejemplo, un iris plató, como vemos acá, que durante mucho tiempo se trató con iridoplastía. Yo personalmente hice varias de iridoplastía, muchas en pacientes con plató, porque como sabemos, la cirugía de catarata no abre el ángulo en los platós verdaderos, digamos, no en los pseudoplatós. El ángulo sigue cerrado porque es una configuración angular que va más allá de la presencia del cristalino. Hay un trabajo muy bonito del doctor Pavlin, el que inventó el VM, sobre VM en pacientes con plató operados de catarata, en que se ve que el ángulo prácticamente se mantiene igual después de la cirugía. Y esto cambió también por el hecho de este trabajo, un trial randomizado, controlado, súper bueno, en que comparan el efecto de iridoplastía con argón periférica versus el tratamiento con prostaglandina en pacientes con plató, y se ve que los resultados, la sobrevida y todo es mejor en los pacientes con tratamiento médico. Así que por ese lado también es otro punto, digamos, en contra del uso de la iridoplastía. Lo que se recomienda hacer es esto. Cuando ustedes operan de catarata al paciente, se hace una endociclofotoplastía, que no es lo mismo que el ICP que uno hace normalmente. La endociclofotoplastía, como se ve ahí, consiste en hacer láser de la cola de los procesos ciliares. Y como ven ahí, al hacer el láser en la cola de los procesos ciliares, el cuerpo ciliar se desplaza hacia atrás. Y eso hace que, como vemos en esta fotografía, a la derecha está una zona en que no se hizo el tratamiento del ICPL y se ve cómo persiste el plató y el cierre angular. En cambio, en el lado izquierdo, como el cuerpo ciliar, la cabeza del cuerpo ciliar se fueron hacia atrás, el ángulo se abre y se pasa y se cambia, digamos, la configuración anatómica que determina el plató. Tenemos que, como decía, eliminar cualquier origen producto del cristalino relacionado con el ángulo estrecho. Como hay una de las causas, la pseudodesfoliación en general tiene ángulo abierto, pero cuando uno tiene un paciente con pseudodesfoliación y ángulo estrecho, tiene que ponerse sospechar, digamos, que puede tener un cristalino subluxado. Ese es un concepto que hay que tener dando vuelta. Pseudodesfoliación con ángulo estrecho, hay que pensar en cristalino subluxado. Y también debemos, como decía, descartar cualquier otra causa de cristalino subluxado. Cuando tenemos miopía y cámara estrecha, pensar también en microesferofaquia, que es otra causa de eso. Miopía y cámara estrecha no es una combinación que sea demasiado frecuente. Manitol perioperatorio, no me voy a cansar nunca de decir, en los pacientes que tengan ángulo estrecho, uno debiera usar manitol perioperatorio, asociado o no a compresión ocular. Yo personalmente hago un poco de compresión ocular previo a la cirugía durante el uso de manitol. Acordarse que el manitol, mi recomendación es que lo usen cuando el paciente está dentro del pabellón, porque si le ponen manitol cuando está afuera en la preparación, va a tener ganas de orinar cuando ustedes lo estén operando. Y eso va a hacer que el efecto que uno persigue sea todo lo contrario, y el paciente empiece a pujar y con eso aumentar la presión intraocular y tener más problemas. Entonces el manitol que lo pongan cuando el paciente entre al pabellón para que el efecto máximo sea cuando ustedes lo estén operando. Es muy importante que el paciente no tenga dolor, porque cuando el paciente tiene dolor empieza nuevamente a pelear con nosotros, a hacer fuerza
y a aumentar el riesgo de las complicaciones propias de la cirugía social irregular. Hay que usar antiinflamatorios en la preparación. En estos pacientes es clave tener una buena hidratación, acordarnos que una reducción de 2.5 milímetros cuando partimos con una pupila de 6 milímetros lleva una reducción del 66% del campo operatorio. Y eso es bastante importante. Como ven en el video, igual se pueden hacer las cosas, pero ¿para qué vamos a agregarle, digamos, dificultad a una cosa que no necesita tener tanta dificultad y que idealmente tenemos que hacerla lo menos dificultosa posible? Una muy buena anestesia. Se puede usar estas combinaciones que yo creo que de pronto van a estar, no sé si en Argentina están, en Chile no están, para usar dilatación y anestesia intracamerular. Y otro consejo ya más así como doméstico es usar en estos pacientes con ojos pequeños este espéculo, que es el espéculo de Brown de triple apoyo, en que como tiene un punto intermedio, tiene una mejor exposición y nos entrega un 33% más de superficie para la cirugía, especialmente útil en ojos pequeños y hundidos. Acordarse de la protección del endotelial en estos pacientes es clave por los pequeños espacios en que estamos trabajando, y acordarse de usar la combinación dispersiva cohesiva en la forma que está descrita. Siempre mantener el núcleo en el saco durante la facomulsificación. Mantener el núcleo en el saco, acordemos que son espacios pequeños, y si el núcleo sale del saco y empezamos a hacer la faco en cámara anterior, lo más probable es que vamos a tener un daño endotelial significativo. Este mantener en el saco es aún más crítico en los pacientes que tienen la cámara estrecha, pero tienen un núcleo duro. Es mucho más crítico. Acordarse que en los pacientes que tienen cámara estrecha y núcleo duro hay que hacer un surco central grande. Un surco central no pequeño, sino que un surco central grande. ¿Por qué? Porque hace más espacio, te provees de más espacio para hacer las futuras maniobras de chop o como tú hagas la cirugía catarata. Y tenemos que acordarnos también que los núcleos duros en estos pacientes con ángulo estrecho son núcleos grandes, son núcleos con un diámetro AP importante, por lo tanto son voluminosos y ocupan mucho espacio. Al hacer un surco mayor, eso nos ayuda, como decía, a la manipulación en el futuro. Esto siempre para mí ha sido un problema, el problema del cracking. Es bastante difícil hacer un cracking eficiente, especialmente cuando uno está comenzando, porque tiende a tener cierto miedo, digamos, de acercarse mucho con el faco a la cápsula posterior y provocar una rotura, que sería una tragedia en estos pacientes. Y se da la situación que uno no llega a esto, digamos, de irse al fondo, hacer una pequeña fuerza, sino que en general uno tiende a estar un poco más arriba al hacer el cracking y tiene que hacer un montón de esfuerzo, o mucho esfuerzo, un montón, no sé si lo usan ustedes, yo creo que no, mucho esfuerzo para llegar a romper. Aquí vamos a ver un video en que estamos haciendo un surco grande y empezamos a hacer el cracking y tenemos que insistir e insistir, y el riesgo está ahí siempre, de que se suelte un instrumento, que lo apoyemos mal, que se crucen y que ocurra algún tipo de contratiempo, que el paciente se mueva, y esas situaciones en que estamos haciendo esa tracción puede provocar una complicación. Entonces, mi recomendación es hacer esta maniobra, que es una maniobra bastante sencilla, como ustedes van a ver, en que uno hace su surco, lo pone perpendicular, se enclava, se empala con el faco al frente, y una vez que está empalado, hace la fractura. Y fíjense que eso mantiene la mitad del cristalino bajo control y permite que las maniobras sean mucho más suaves y mucho más controladas. Vamos a repetir acá entonces, 90 grados de rotación, empalar el segmento, y luego que el segmento esté empalado y el cristalino esté fijo y ya no le estemos poniendo tensión en la zónula y tengamos todo mucho más estable, vamos con el chopper, lo que da mucho mayor control y mucho menor posibilidad de trauma.
Acordarse en estos pacientes de hacer un CHOP que tenga más segmentos que los usuales. Generalmente no lo hacen 4 y chao, porque tiene más espacio para trabajar. Aquí idealmente, como son núcleos duros y grandes, en el caso de la catarata dura, tratar de hacer más segmentos, 3 o 4 por lado, lo que va a permitir mantenerse dentro del saco en toda la cirugía. Acordarse de repetir el viscoelástico cada cierto rato, porque se va perdiendo y tenemos que ser cuidadosos con el endotelio, porque eso va a terminar a largo plazo de la cirugía. A veces uno toma todas las precauciones del caso para tratar de hacer todo bien, pero el ojo no tiene la misma idea. Aquí tratamos de dilatar con ganchos, nudo caso, tratamos de formar la cámara, como vemos ahí con Hilon 5, y no hubo ninguna ganas de cooperar por parte del ojo, así que tuvimos que proceder con una vitrectomía para poder crear espacio. Acordarse que el paciente es fáquico, 4 milímetros por detrás del limbo, hacemos la meningotomía, usamos yo personalmente uso el Centurión, así que el vitrector me parece estupendo, funciona muy bien. En estos casos le sacamos todo, dejamos solamente el vitrector, siempre con la boca hacia abajo, idealmente marcar 10 milímetros para no pasarnos de los 10 milímetros del vitrector y no tocar nada más, y ir haciendo la vitrectomía y formando la cámara anterior con viscoelástico. Yo en estos pacientes que tienen esas pupilas tan fibróticas, no me gusta usar ganchos porque tiende a desgarrarse y la pupila a perder funcionalidad, y prefiero hacer microesfinterotomías. Una vez hecho las microesfinterotomías, hacemos, digamos, la rexis, y como les decía ahí, fíjense, pequeños segmentos en el plano del iris para evitar el daño endotelial. Se demora un poco más, pero es muchísimo más seguro. Como vamos a ver acá, seguimos con la faco normal, la implantación del lente. Y si ustedes se acuerdan cómo fue el comienzo de la cirugía, en que había mucha dificultad para formar la cámara, etcétera, teniendo el lente puesto, la vitrectomía hecha, lo que hacemos acá es una capsulotomía posterior con el vitrector para tratar de prevenir el riesgo de glaucoma maligno, que en este paciente sería bastante alto. Cerramos, como se hace en forma habitual el cuento. Bueno, ahora lo pueden hacer con los puertos autosellantes de vitrectomía, pero cuando hice el video usábamos el miringoto. Con respecto a la pupila y a las microesfinterotomías, como son pequeñitas, después se produce cicatrización de ellas, y la pupila, créanmelo, recupera funcionalidad, porque el músculo entre las esfinterotomías está funcionando, no lo destrozamos, digamos, no lo destruimos, sino lo que hacemos es hacer cortes que después se cicatricen entre ellos, y el músculo remanente permite recuperar cierto grado de motilidad. Ahí está el final de la cirugía. Acordarse en estos pacientes, yo recomiendo siempre usar un anillo endocapsular, porque tienen mucho más riesgo de hacer un síndrome de contracción capsular, especialmente los pacientes que han tenido un glaucoma agudo, o en pacientes que hayan tenido crisis de hipertensión y que se nos hayan pasado, especialmente sospechosos pacientes, como les decía, que tengan sinequia, etc. Hay que tener los distintos tipos de anillos, los distintos tamaños para los distintos ojos. Yo hace mucho tiempo que dejé de usar los 14 de Morche y ahora uso los tipo 13, básicamente porque son azules, entonces uno ve lo que está haciendo. Y no sé por qué son transparentes y nunca se ven los anillos. Y lo otro es que si ustedes se fijan aquí, la zona con la que uno apunta hacia la cápsula es redondeada. Entonces, si hay defectos capsulares, es mucho menos probable que esto se vaya a enganchar con ese defecto y provocar más daño.
Si ustedes entran con la punta, como en los otros modelos, es mucho más probable que se puedan enganchar y provocar un aumento de la diálisis o un aumento de algún defecto existente. Y finalmente, el consejo es acordarse que una cirugía compleja no es más que una serie de pasos simples que se ejecutan en la secuencia correcta. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Muy claro, muy concreto, muy puntuales tus conceptos. Para respetar los tiempos, vamos a pedir que los dos disertantes hablen primero y después hacemos todas las preguntas que vayan surgiendo, que tengo muchas para hacerte. El próximo, cuando quieras, ya está salida del descompartir, ¿no? Perfecto. El próximo disertante es un amigo que nos va a hablar desde México. Gabriel Lascano Gómez hizo su residencia en la Asociación para Evitar la Ceguera, donde también hizo su fellow de glaucoma. Fue profesor internacional del Hospital Universitario de Colorado. Actualmente es adjunto del servicio de glaucoma de la APEC, de la Asociación para Evitar la Ceguera, y es consultor de glaucoma en la clínica de glaucoma láser de la ciudad donde vive, que es en Puebla. Gabriel nos va a hablar sobre la experiencia con el Kahoot Dual Blade, que es un dispositivo, un instrumento quirúrgico que en la Argentina hay muy poca experiencia, aunque hay cierta propaganda, pero hay muy poca experiencia. Así que, Gabriel. Muchas gracias, muchas gracias, Javier. Pues vamos, déjame darle compartir aquí. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Y sí, efectivamente, se ve bien la presentación, ¿no? Sí. Bueno. Yo les voy a hablar de una técnica que en realidad es una goniotomía excisional que se hace con un cuchillete especial que es el Kahoot Dual Blade. Pero vamos a hablar sobre todo de la técnica y del cuchillete. Me gusta enseñarles las fotos de donde vivo. Yo sé que ustedes allá en Sudamérica tienen mucha nieve, muchos lugares para esquiar. Aquí solo tenemos 2 volcanes, porque estos son volcanes. Desafortunadamente uno está activo, entonces no podemos acercarnos y podemos hacer gran cosa, pero esa es la ciudad donde vivo, que se llama Puebla, a 1 hora del DF. Tengo interés comercial con la casa que hace este dispositivo, que es New World Medical. Sin embargo, mi plática no es nada comercial, sino está y va más desde el punto de vista de mi experiencia o de la experiencia que he tenido a lo largo de 5 o 6 años que tenemos haciendo esta técnica. Este es el cuchillete que se utiliza para la goniotomía, que es una doble navaja. Aquí lo importante es que tiene varias partes, que es la punta con la que se perfora la malla trabecular, como ven en la animación, una rampa que tensa el tejido y este sistema de doble navaja que ustedes pueden ver, que es el sistema que realmente hace el corte en la malla trabecular y en la pared interna del conducto de Schlemm. Me voy a adelantar un poquito aquí para que lo vean con detenimiento. Esto en realidad tiene la forma como si fuera de una bota o de un zapato, con la cual con la punta se penetra la malla trabecular. El número 2 representa una rampa y esta estructura es muy importante porque es como si cortáramos una hoja de papel con una regla. Es realmente la estructura que tensa el tejido para que posteriormente la doble navaja, que está ilustrado con el número 3, pueda hacer el corte. Y, cosa importante, la suela de la bota o la suela del zapato, que está ilustrada con el número 4, es como si fuera un patín. Tiene que ir siempre desplazándose, tocando la pared interna del conducto de Schlemm para saber que estamos en una buena posición. Voy a hablar 2 o 3 diapositivas de las indicaciones de esta cirugía, que en realidad es la misma o comparte indicaciones que algunos otros dispositivos para ángulo, los que ya se conocen como MICS, y que ha habido un boom de estos dispositivos. Y sobre todo lo importante es realizarla en pacientes en los cuales la visualización de las estructuras angulares sea adecuada. Si las estructuras del ángulo no se ven
con propiedad o existen sinequias anteriores periféricas o una configuración en plató del iris periférico, para los primeros casos no es recomendable. Pacientes con síndrome de dispersión pigmentaria o pseudoexfoliación, en los cuales la malla trabecular sea visible y sea más aparente, esos son algunos de los consejos que yo les podría dar para los cirujanos que se quieren iniciar en esta técnica. Es ideal seleccionar pacientes con daños leves o moderados, y más adelante les voy a decir por qué, que por supuesto tengan diagnóstico de ángulo abierto o en su defecto que sea un ángulo estrecho o que tenga sospecha de cierre angular, pero que ustedes después de hacer la gonioscopía vean o consideren que si se va a hacer una cirugía de facoemulsificación, ese ángulo pueda abrir y las estructuras puedan ser observadas adecuadamente. O en pacientes que tienen presión intraocular meta, que están bien controlados, pero que tienen poca tolerancia a los medicamentos y que en su caso sean pseudofacos o que vayan a entrar por condición necesaria a una cirugía de facoemulsificación. Esos son los pacientes que yo les recomiendo que elijan como primeros casos. Por supuesto, es importante que ustedes, antes de hacer una cirugía angular, si es que no tienen experiencia, chequen o tengan en mente varias cosas. Uno, deben de tener un goniolente bueno, que les facilite la observación de las estructuras angulares. Un microscopio, como ven aquí en la primera parte del video, que va a estar repitiéndose, que pueda inclinarse al menos 35 grados, como lo vieron ahí, porque me ha tocado ir a lugares a operar goniotomías donde el microscopio no se inclina y la verdad es que es sumamente difícil y el riesgo de complicaciones es muy alta. Y que inicien en México, por lo general, nosotros hacemos las cirugías de catarata y de glaucoma superior. En Estados Unidos y Canadá las hacen sentados temporal. Entonces es un cambio que ustedes deben de empezar a tener si se quieren adentrar a estas cirugías, es empezar a sentarse del lado temporal del paciente, medir la altura de la camilla para que sus piernas cuando enfoquen en el microscopio no choque y no muevan la cabeza del paciente. Esos serían los principales consejos. Casi siempre que la hago yo es que en combinación con cirugía de catarata, y en realidad entra por heridas o por incisiones de hasta 1.2, 1.5, pero por el 2.2, 2.2, que es como generalmente opero, ahí entra sin ningún problema. La incisión se realiza temporal porque lo que nosotros queremos atacar u operar es el lado nasal de la malla trabecular, entonces el acceso temporal es mucho mejor. Y siempre utilizar de preferencia viscoelástico cohesivo, no dispersivo y mucho menos metilcelulosa. Y ahorita les voy a enseñar unos videos de por qué. ¿Cuándo tengo que hacer la goniotomía en un paciente que va para facoemulsificación? Yo la empecé a hacer después de la cirugía, después de introducir el lente, ahí hacía la cirugía. Ahora sí es posible, la hago antes de la faco, como vamos a ver en este video. Fíjense bien, aquí el truco nada más es no dilatar la pupila. De hecho, se puede poner un poco de miocol o miostat o acetilcolina. Reformo la cámara con mucho viscoelástico y el hacerlo antes de la cirugía de faco me permite tener un ojo mucho más tenso, una córnea mucho más transparente y me facilita mucho la cirugía de ángulo. Claro que esto es en pacientes que tienen ángulo abierto y que me permite hacer el procedimiento antes de la cirugía de catarata. Fíjense, voy a poner pausa aquí tantito. Quiero que vean ustedes esos reflujos o esos borbotones de sangre, porque ese es un indicativo de signo favorable. Quiere decir que hay reflujo, que hay comunicación del conducto Schlemm a la cámara anterior, diferente a lo que sería un sangrado traumático, que es un sangrado poco localizado y que no se autolimita. Ahí extraemos la malla trabecular y la pared interna del conducto Schlemm. Y fíjense ustedes, aunque en apariencia el sangrado es muy profuso, voy a regresar, porque nos da el aumento ese goniolente, la verdad es que es un sangrado que al hacer la faco y subir la botella y la presión adentro de la cámara anterior, solito se autolimita.
Este es otro caso en donde se implanta el lente intraocular, se aspira el viscoelástico del segmento posterior y después se pone más viscoelástico en la cámara anterior para hacer una buena presurización y posteriormente se hace la cirugía. La realidad es que en términos de resultados a largo tiempo o a largo plazo, no hay diferencia entre hacerlo antes o después de la facoemulsificación. Sin embargo, en términos prácticos y quirúrgicos, a mí me gusta más cuando es posible hacerlo antes de la cirugía de facoemulsificación. Y aquí vemos nuevamente cómo se obtiene el tejido o la malla trabecular. Es importante, y recuerden que ustedes están operando en una zona que mide 1 milímetro aproximadamente. Entonces, ahí tenemos la raíz del iris, tenemos ahí atrásito el cuerpo ciliar. Entonces, tenemos que tener una angulación adecuada eh, para no lesionar estas estructuras. La raíz del iris principalmente, que nos puede dar un sangrado profuso. Y entonces, de tal manera que el cuchillete de dual blade quede siempre paralelo al plano del iris. Y de esa manera no solamente evitamos las complicaciones, sino que se facilita mucho más el movimiento dentro del canal. Antes de empezar a cortar, tienes que ver con mucho detalle las estructuras. Aquí yo les digo que es una cirugía en la cual si tú no ves y no defines cada una de las estructuras angulares en el momento de la cirugía, es mejor cancelar la cirugía, es mejor no hacerla que tener complicaciones, las cuales pueden ser muy severas, como les voy a poner más adelante. Y lo que les comenté en el video previo, en realidad los signos de éxito o de una cirugía adecuada son blanqueamiento, el cual se va a ver en esta zona. Fíjense cómo generalmente la malla trabecular se ve pigmentada. Al quitar esa malla trabecular y conducto Schlemm, blanquea y se ve un color nacarado, y restos hemáticos o restos de sangre que, como también les comentaba, deben de ser autolimitados y no debe ser un sangrado constante ni profuso. Esos son los dos signos de éxito que buscamos. Ahora, en algunos casos en los que hay reflujo importante a la hora de la cirugía, los tratamientos se vuelven incompletos porque ese reflujo de sangre, a pesar de lavarlo o de poner más viscoelástico, en ocasiones no nos permiten seguir con la cirugía. Y como les comentaba, aquí en ese cuadrito rojo se alcanza a ver cómo es una goniotomía realmente muy pequeña, es de un uso horario, en el cual decidí no continuar porque el sangrado en estos casos, que era profuso, no me lo permitía. Por ejemplo, aquí se ven tratamientos incompletos en los cuales hago primero un corte, sangra o hay reflujo de sangre, lavo y después me permite seguir el tratamiento, pero ya perdí la zona o la continuidad del primer corte. Sin embargo, aunque son dos cortes separados, muchas veces te llevas muy buenas sorpresas tensionales en casos como estos, en los que no necesariamente la cirugía tiene que tener una extensión de 100 grados. Muchas veces cortando 2 o 3 usos horarios, tenemos una adecuada reducción de la presión, sabiendo lo que buscamos en este tipo de cirugías. Ahora, muchas preguntan, idealmente esta cirugía o este dispositivo Dual Blade estuvo diseñado para extraer la malla trabecular a la hora de hacer el corte. Sin embargo, muchas veces no se puede extraer, ¿no? Como en este caso, fíjense cómo con la flecha roja se ve el tejido de malla trabecular pigmentado que está flotando ahí libre, bueno, no libre, sino sobre el sitio de la cirugía. Y con la flecha amarilla lo que vemos es la zona que se destechó. En realidad, si ustedes no pueden extraer la malla trabecular, no pasa absolutamente nada. Esta malla trabecular no se vuelve a pegar sobre el sitio quirúrgico y no tapa la goniotomía que ustedes hicieron. Lo que va a pasar es que se va degradando poco a poco adentro de la cámara anterior, pero no se adhiere nuevamente al sitio de donde la extrajeron. Esto es lo que idealmente nosotros quisiéramos en un postoperatorio de esta cirugía, ver una zona totalmente blanqueada de la malla trabecular que nos habla que la excisión y la extracción del tejido fue adecuada.
Esto nos sirve no nada más para reducir la presión, sino en casos de investigación podemos obtener tejido trabecular, que es muy importante, perdón, y sobre todo corroborarlo con gonioscopía o con tomografía de segmento anterior. Esto es un video que yo hice, lo voy a poner pausa aquí, de los primeros casos que me tocó hacer y que de esas complicaciones aprendí muchísimo y se las comparto. Número 1 es nunca dejes burbujas de aire en la cámara anterior. Aquí es bastante frecuente que cuando el ayudante te pasa el viscoelástico no se purga bien y estas burbujas más adelante lo que van a hacer es estropear la visión del ángulo. Número 2, importantísimo, fíjense, aquí la recomendación es llenar con abundante viscoelástico la cámara anterior. Si ustedes se fijan, se pueden ver zonas vacías de viscoelástico en la cámara anterior. Eso significa que la presión adentro en la cámara no va a ser suficiente para poder sostener el goniolente. Entonces ahí me faltó viscoelástico. Y fíjense cómo al poner el goniolente y acercarme al sitio quirúrgico, la córnea se pliega. Esto es por una falta de presurización de la cámara anterior. Entonces, ocupen todo el viscoelástico necesario para poder presurizar bien la cámara anterior y no tener esos pliegues. Siempre limpia el goniolente. El goniolente es parte esencial para tener una buena visualización y aquí pasa que frecuentemente la enfermera, el ayudante, el residente no saben y agarran el goniolente y queda un poco de talco en la superficie anterior o a lo mejor se metió al estatín y las gotas de agua se secan y fíjense ustedes cómo es como si fuera un espejo o un vidrio sucio, el cual no me permite identificar las estructuras. Aquí esta imagen es muy, ejemplifica muchos casos. Quiero que vean ustedes, voy a poner aquí el láser. Número 1, de este lado se ven muchas burbujas de metilcelulosa. Antes nosotros poníamos en la interfaz entre la córnea y el goniolente metilcelulosa, pero esto actúa como un viscoelástico dispersivo, entonces inmediatamente se escurría hacia los lados. Entonces, por eso les comentaba evitar la metilcelulosa. Número 2, la suciedad de la superficie del lente que no me permite identificar las estructuras. La falta de centrado del campo quirúrgico, donde estas estructuras, que es el ángulo, tendría yo que estar mucho mejor centrado con el microscopio para estar mucho más cómodo. Y aquí el punto clave, si no identificas las estructuras, no cortes. ¿Por qué? Fíjense ahí cómo yo me aventuré sin tener una buena visualización, un buen centrado, a cortar. Y ahorita les voy a enseñar en un momento lo que pasó con ese paciente. El manejo posoperatorio realmente es muy parecido a lo que haríamos en una facoemulsificación con esteroides de reducción antibiótico. Yo sí inicio pilocarpina inmediatamente de la cirugía, si la inflamación del segmento anterior así me lo permite, porque a largo plazo me va a evitar que el iris periférico sinequi o tape la zona quirúrgica. Y cuando sea necesario, reiniciar medicamentos hipotensores. El uso de la pilocarpina, lo que les decía es que evita las adherencias al sitio quirúrgico, que realmente es lo que puede hacer que se tape la cirugía. Adherencias del iris hacia el sitio quirúrgico, más no de la malla hacia la cirugía. Voy a adelantar un poco aquí. Fíjense bien, esta es una cirugía en la cual hacemos una goniotomía, es en un joven afrocaribeño. La cirugía realmente es una cirugía muy limpia, en la cual se pudo extraer con bastante facilidad la malla trabecular, pero en este paciente fíjense cómo no hay reflujo de sangre, aunque hay un blanqueamiento y la cirugía se ve bastante bien y la malla trabecular la pude extraer sin mayor problema, no hay reflujo de sangre. En este caso, este paciente a los 3 días ya traía presión intraocular casi cercana a la basal. Entonces, esto nos habla de resistencias o de limitaciones del flujo a nivel postrabecular, ¿no? Entonces, esta fue una cirugía exitosa en cuanto a la técnica, no así en cuanto al resultado.
Complicaciones desde desgarros en Descemet, con el propio cuchillete, que generan sinequias anteriores, que se pueden corroborar por imágenes de OCT. Sinequias anteriores, como pueden ver ustedes, localizadas. Estas sinequias son localizadas y entonces no generan un aumento en la presión, a diferencia de sinequias más extensas en las cuales sí realmente se ocluye por completo el sitio quirúrgico. Ciclodiálisis, que es una de las complicaciones mucho más temidas, como lo pueden ver en la zona que viene limitada con rojo, donde se puede ver el cuerpo ciliar. Y este es el video que les comentaba. Fíjense la diferencia del sangrado por una lesión en la raíz del iris, como es un sangrado que no se autolimita y que fluye constantemente. Y esto es lo que encontramos en este tipo de pacientes, una cámara anterior llena de sangre. Aquí, pues en este caso fue mucha mala suerte porque aquí lo que yo hice mal, que les puedo compartir es, número 1, el paciente era un anestesiólogo de mi hospital. Entonces, nunca operes anestesiólogos de tu hospital. Punto número 1. Número 2, estaba anticoagulado. Número 3, le di a la raíz del iris. Entonces, esto es lo que yo no quiero que les pase a ustedes. Y después de 3 lavados de cámara anterior, el paciente resultó con un edema macular quístico, el cual remitió, pero esos 3 semanas que estuve yo con este doctor siguiéndolo cerca, me volví diabético, hipertenso y todo lo que ustedes quieran. Ahora, ¿qué es importante de este procedimiento saber? Que los resultados posoperatorios siempre se van a mantener en un rango. Es decir, la cirugía de canal siempre nos va a dar, sea el dispositivo que sea, un rango de resultados que oscila entre los 12 milímetros de mercurio y los 17 milímetros de mercurio. Eso es lo que yo he encontrado en los pacientes mexicanos que hemos operado. Estos fueron los primeros casos que hicimos. Fíjense, la presión basal no es muy alta y el resultado se mantiene en el mismo plano. Muchos de estos pacientes no nada más logramos reducir la presión, sino reducir el número de medicamentos, que es algo que también buscamos al hacer esta cirugía. Esta es una comparativa de el iStent generación 1 con Cahuck Dual Blade. Fíjense, aunque en términos de estudios, la reducción de la presión intraocular es significativamente mayor en el Dual Blade, para términos prácticos, en el mes 12, las presiones en ambos grupos son iguales. Entonces, eso es algo mucho que utilizan las empresas, el porcentaje de reducción de presión para fines de venta, pero para términos clínicos y de su práctica, fíjense cómo con esto siempre vamos a lograr más o menos los mismos niveles de presión intraocular. Pacientes que tienen sinequias, por ejemplo, uveíticos que no están activos, lo que mencionaba Juan, hacer una goniosinequiolisis con una goniotomía mejora muchísimo el resultado. Este paciente que operé hace unos cuantos meses de tratamiento máximo con presión de 28, ahorita está con 2 gotas en 13, 14 milímetros de mercurio después de goniosinequiolisis y goniotomía. En pacientes con ángulos cerrados en los cuales no tienen sinequias anteriores, la reducción es buena. Sin embargo, en los que tienen sinequias anteriores y se hace esta maniobra de goniosinequiolisis asociado a la goniotomía, la reducción, fíjense ustedes cómo se mantiene nuevamente en los mismos parámetros. Es muy difícil que nosotros vayamos a lograr presiones abajo de 12 o casi imposible, porque aquí entra mucho en juego la presión epiescleral, la presión venosa epiescleral, la cual no nos va a permitir una mayor disminución. Unos videos rápidos, se puede usar en casos especiales como glaucomas congénitos. Este video no es mío, yo generalmente no uso este goniolente, es el goniolente de Hill o el de Volt, pero es para ejemplificar que es una cirugía y un dispositivo muy versátil que se puede usar en diferentes diagnósticos. A mí me gusta mucho combinarlo con endociclofotocoagulación. De esa manera, lo que en donde actúo yo son en 2 sitios. Uno que es a nivel de la salida del humor acuoso, que es la malla trabecular. Como ven aquí en este video, favorecemos la salida del humor acuoso a través de la vía trabecular para
posteriormente hacer la endociclofotocoagulación, que es algo como lo que presentó Juan. Sin embargo, aquí el tratamiento sí es hacer una ablación controlada de los procesos ciliares. Esto no lo hago de manera regular en pacientes con válvula de Berbelt, aquí lo voy a adelantar por cuestiones de tiempo, en los cuales no hago perforación en el tubo, para evitar los picos hipertensivos en las primeras 5 o 6 semanas, puedo combinar la cirugía de Berbelt con Cajuc. Esta no es una cirugía muy limpia porque hay sangre por la cirugía que se hizo a nivel de conjuntiva, pero es para ejemplificar que tenemos o se puede usar de manera confiable en algunos otros casos. Esto tampoco lo hago de manera regular, no me encanta, pero hay ocasiones en las que lo tengo que hacer. Aquí tenemos una clínica de bajo costo donde se hace mucho SIX o cirugía de mini núcleo. En estos casos se hace primero la incisión superior, la paracentesis. Realizamos ahí, introducimos viscoelástico para presurizar la cámara anterior. Y en este momento es cuando hacemos la cirugía de goniotomía, para posteriormente seguir con la cirugía de extracción de catarata. Como les digo, no es algo que haga de manera frecuente, pero es para ejemplificar otros casos en donde lo podemos realizar. Y como conclusión, para no quitarles más su tiempo, este es un cuadro que yo hice, refiriéndome un poco al Cajuc Dual Rate, pero sobre todo está muy enfocado también a los procedimientos mix angulares. ¿Qué quiere decir? En verde están las características que tiene que tener un paciente antes de operarse para que el éxito de esta cirugía sea alto. Es decir, pacientes con presiones intraoculares no arriba de 25, que necesiten presiones meta oscilando los 16 milímetros de mercurio, que tengan un daño leve o moderado, porque estos pacientes pueden estar bien con presiones alrededor de 16, y que tengan ángulo abierto. Pacientes que sean pseudofacos o que en ese momento se vaya a hacer catarata e implantar un lente intraocular. Si yo me voy hacia afuera, tengo características donde el resultado puede ser bueno o puede ser no tan bueno. Pacientes con ángulo cerrado, presiones más arriba de 25, que necesiten presiones meta oscilando los 12 y con daños moderados, tienen posibilidad de tener buenos resultados, pero también tienen posibilidades de no tener los resultados esperados. Y si yo me voy más hacia afuera a pacientes con glaucomas refractarios, presiones arriba de 30, que necesitan presión meta bajo de 10, definitivamente estas características hacen que ese paciente no sea un candidato para una cirugía de goniotomía. Muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias, Gabriel. Muy bueno todo. Tenemos algunas preguntas para hacerles a ambos. La primera pregunta la hace Marcelo Reinhardt y le pregunta a Gabriel, ¿cómo dilata la pupila intraoperatoria? Porque claro, primero haces el Cajuc con la pupila sin dilatar. Entonces él pregunta, ¿cómo dilatas la pupila intraoperatoria? Con adrenalina. O sea, termino la cirugía de goniotomía y inyecto adrenalina intracameral y ahí logro la dilatación pupilar. Bien. Otra pregunta la hace... Respecto a eso mismo, lo que yo hago es, en una jeringa, bañarla con efedrina, con epinefrina, llenarla y llenar toda la jeringa, digamos, después botar toda la epinefrina y echarle lidocaína. Y después con esa mezcla de lidocaína, con ese poco de efedrina, hacer la dilatación pupilar. Porque la lidocaína tiene el doble efecto de la anestesia y de dilatar. Y el resto que nos falta vamos con la efedrina. Pregunta Roberto Borrone. A ver qué dice acá. Dice, ¿no mejoraría la exposición trabecular con menor riesgo de dañar la raíz del iris hacer una FACO y luego seguir en la misma cirugía con la goniotomía?
Sí, o sea, te digo, por eso les decía, cuando yo considero, claro que tengo una práctica ya un poco avanzada en esto, entonces en esos casos yo ahora lo hago cuando el ángulo, es una cámara amplia y el ángulo se ve perfectamente, lo hago antes, porque eh, como ya bien nos comentó el doctor, o el que pregunta es, si tú extraes el cristalino, por supuesto que la cámara anterior se va a ampliar. Sin embargo, fíjate que hay algunos casos, y muy relacionado a lo que platicaba Juan de la extracción de catarata, hay cataratas muy duras que lo que te hacen es un edema corneal inmediatamente después de extraer el núcleo, y a veces eso impide un poco la visualización. Entonces, en casos en los que la cámara es amplia, veo bien las estructuras, yo prefiero hacerlo antes. En casos en los que el ángulo es estrecho y no tengo una adecuada visualización, lo hago después de la facomulsificación. La verdad es que no hay ninguna diferencia en términos de resultados, ¿no? Cualquiera de las dos son viables. Bien, espero que, no sé, Roberto Borrón, ¿estás conectado ahí? ¿Está clara la respuesta? Lo veo ahí conectado, por eso. Hay otra pregunta. Se le congeló el internet. Hay otra pregunta, y hace frío. Otra pregunta es, pregunta Juan Carlos Molina, Socola. ¿Cuándo hacer Kahoot y versus el GAT? Mira, yo no hago mucho GAT porque yo encontré en los primeros casos que los resultados que obtengo al hacer una cirugía de canal sean muy parecidos. Es decir, lo que me da una excisión de 90 o 100 grados de malla trabecular con Kahoot, a largo plazo los resultados que tengo por hacer un GAT 360 es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia realmente? La diferencia es el costo del dispositivo. Mientras un ProLens te cuesta pues $40, una cosa así, un Kahoot no sé cuánto cuesta en Argentina, pero aquí está alrededor de $250, $300, ¿no? Entonces, ese es dentro de mi práctica profesional lo que yo encontré, en la diferencia de esas dos técnicas. Bien. Por Juan. ejemplo, Juan, exacto. Yo en general, yo creo que uno tiene que tratar de ser eficiente y tiene que tratar de ser ahorrativo. Esa es mi opinión personal, especialmente pensando en que la cantidad de personas con patología, lejos de ir disminuyendo en el tiempo, va a ir aumentando en el tiempo. Y especialmente con patologías crónicas como el glaucoma, que sabemos que mientras más años tiene uno, más riesgo tiene de tener glaucoma. Y en ese sentido, frente a la discusión del Kahoot versus el GAT, yo personalmente hago, de todas las cosas que estoy haciendo últimamente, básicamente hago puro GAT. GAT con ProLens. ¿Se fija? Bajo visión directa. ¿Vos haces el GAT con ProLens como tipo técnica Mary Lynch? Sí, sí, GAT con ProLens porque básicamente el costo está dado por el ProLens. Y con ahora ya los trabajos, ¿perdón? Con un 5 ceros. Hago 6-0 yo. 5-0 lo encuentro un poquito rígido, así que lo modifiqué personalmente, pero casi todos los trabajos de Grover son con 5-0. Y ahora ya hay trabajos de ya con seguimientos largos de 2 años que muestran que no es necesario dar la vuelta en 360 grados, sino que solamente con 180 grados el resultado es absolutamente homologable. Y lo otro comentario que quería decir, que es súper importante, especialmente para la gente que está recién empezando con esta cosa de la cirugía angular, es al comienzo de la cirugía descomprimir un poco el ojo. O sea, llenarlo, hacer la incisión, ponerle su disco elástico, pero no sobrellenarlo, porque cuando uno lo sobrellena, el Schlemm se tiende a colapsar. Y eso impide que exista reflujo sanguíneo. Entonces, si bien es cierto, también está identificada la zona donde hay mayor filtración, donde hay más colectores, como la zona nasal inferior, que por eso es que los americanos, o nasal superior, no me acuerdo bien ahora, prefieren usar la aproximación temporal. Uno, al descomprimir el ojo, obtiene reflujo sanguíneo. Y con eso identifica las zonas del trabéculo donde están concentrados los colectores. Y en esas zonas uno debiera ser un poquito más dúctil e ir a atacar las zonas donde existe el reflujo más patente, porque en esa zona vamos a tener mejores resultados.
Sí, ¿No? Gabriel, sí, ¿querías agregar algo? sí, sí, definitivamente estoy de acuerdo con Juan. Mira, yo hago mucho Kahoot porque tengo relación con la empresa, entonces muchas veces yo los obtengo sin costo, ¿no? Pero tú sabes que en Latinoamérica muchas de las decisiones terapéuticas que tomamos están basadas sí en la eficacia, sí en la seguridad, pero sí en qué puede pagar el paciente. Entonces, sí, definitivamente GAT es una excelente opción en esos casos. Y otra cosa, agregando lo que decía el reflujo, totalmente cierto, y yo no lo hago, pero hay quien pone azul de tripano y Bien. para marcar la malla trabecular y que sea también un poco más localizable, ¿no? Eso es Pregunta, perdón, es especialmente útil en los niños. En los niños es útil teñir con azul de tripán porque las estructuras anatómicas del ángulo están en cualquier parte. Entonces uno mira y lo trata de comparar con un adulto y anda súper perdido. Pero el teñir con azul de tripán, yo lo estoy haciendo los últimos 3 casos, lo he hecho con azul de tripán y facilita el asunto bastante y permite un ataque mucho más dirigido, digamos. claro, y Claro, además en los niños no encontrás pigmento en el trabeculado, en el ángulo, que a medida que una persona va aumentando en su edad y se va volviendo viejo, va pigmentándose también el trabeculado. Y claro. Marcos tiene una pregunta, ¿por qué no la haces vos, Marcos, directamente? Es tímido, pero... Estaba sin video, me inhabilitaron. No, dos preguntas eran para Gabriel. Una es, ¿cuál es la posología que utiliza para la pilocarpina? Mira, gracias Marcos. Yo generalmente la dejo 2 veces al día, mañana y noche, por 2 semanas. Y en los casos en los que son pacientes con glaucoma por cierre angular o sospecha de cierre angular, les puedo dejar hasta una vez en la noche por 2 semanas más para completar el mes. Esto es realmente, como yo le digo, a ojo de buen cubero y calculando la amplitud de la cámara y a nivel del ángulo. A veces, después de la cirugía de catarata y de Kahoot o de goniotomía, hay un poco de inflamación al otro día, un poco de viscoelástico. Entonces ahí me espero un par de días en lo que desinflama un poco el ojo, eh, porque la pilocarpina pues es un medicamento que puede, incrementa la salida por la barrera hematoacuosa de células y de FLER. Y en esos casos me espero un par de días para iniciar la pilocarpina. Y otra pregunta que tenía para Gabriel es, ¿cuál es la extensión que uses de goniotomía? Mira, más o menos es lo que te da el goniolente, que es el que yo uso, cualquiera de los dos, que son entre 90 y 100 grados. En los niños se puede hacer hasta 180 porque el ayudante te puede ayudar a girar un poco el ojo, pero en realidad lo que te decía, o sea, la diferencia entre hacer 90, 120, 110, no hay diferencia en términos de resultados, ¿no? Eso es lo que yo he encontrado. En la goniotomía clásica, donde termina su efecto el goniótomo, en general se produce una sinequia periférica a ambos, justo en los extremos. ¿Encontraste el mismo resultado con el Kahoot? Fíjate que lo que no encuentro, dices una sinequia de iris a Schlem. Sí, justo donde termina la goniotomía en general ocurre eso, en la clásica. No, fíjate que no necesariamente se sinequia el iris donde termina el tratamiento. Lo que yo sí he visto es que se colapsa el canal ahí donde empiezas y donde terminas el corte, como si se cerrara una manguera de esos extremos, ¿no? Pero no necesariamente por iris, sino por el mismo canal, lo colapsa. Ahora, Juan, Ande. cuando, cuando hay una aposición crónica del iris al trabeculado, con o sin sinequias, en general ese trabeculado tiene una metaplasia y pierde su capacidad de red biológica. Entonces, si directamente tiene una goniosinequia, el trabeculado tiene menos funcionalidad aunque uno lo libere. Este es el motivo por el cual, y por eso quiero hacer la pregunta porque juntaría las dos charlas, ese es el motivo por el cual ante una goniosinequiolisis en donde uno presume un daño histológico crónico del trabeculado, puede agregar un Kahoot.
Sí, claro. Sí. Lo que pasa es que dependiendo de lo que uno quiera obtener, y como le decía, el control que tengas preoperatorio. De hecho, se está haciendo incluso poner mix angulares en estos pacientes previamente haciendo el ICPL. ¿Cachai? Porque tú haces el ICPL, abres el ángulo, al bajar la cabeza del cuerpo ciliar, se abre el ángulo en la zona donde vas a hacer la inserción del mix. Así que sí, absolutamente válido. Ujú. Madeleine, ¿tenés una pregunta? Una pregunta para Juan. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Usás de rutina en los iris plató la ciclofotocoagulación de la base de los procesos ciliares? En los platós, sí, de rutina. Rutina. En los platós verdaderos, en que Sí, sí. en lo que es. El ICPL de rutina en los pacientes con plató verdadero. Porque como usted la diapositiva, el efecto uno lo Impresionante. nota inmediatamente, digamos, porque le cambia la anatomía. Como te Totalmente. decía, un trabajo muy bonito, que si quieres se los puedo pasar después, de Pavlin, en que él le hace VM a los pacientes con plató operados de catarata y muestra que en general el ángulo se mantiene igual, digamos, no hay una variación del ángulo. Si uno mira el iris, incluso se ve así, ¿cachai? Como levantado en la zona de donde está la cabeza del cuerpo ciliar abajo, y así, como abombado hacia el centro. Pero el cierre angular se mantiene porque el problema es otro, es distinto. Claro. Madeleine, vos tenías una pregunta, ¿querés hacerla vos? Si no, la hago yo, Madeleine. Ahora, Juan, si es una configuración plató sin glaucoma, no se lo haces, ¿no? No, para nada. Que uno lo puede revisar en el mismo momento de la cirugía, ¿te fijas? Porque generalmente uno puede tener dudas, especialmente si no le ha hecho una iridotomía antes. ¿Cómo vas a saber si es configuración o si es un plato real? Entonces tú haces la FACO, si tienes la duda, achicas la pupila y le haces la colonoscopia y vas a ver inmediatamente si sigue levantado en el fondo, digamos. No va a tener el double bump porque ya no tiene el cristalino, pero va a estar cerrado el ángulo. Por eso son importantes los gonoscopios intraoperatorios. El gonoscopio tiene que hacerse siempre, la gonoscopia tiene que hacerse siempre, antes, después, durante, por todos lados. Yo creo que es una herramienta que está súper subvalorada, incluso dentro de nosotros los mismos glaucomatólogos. O sea, es dramático ver que un porcentaje importante de pacientes con glaucoma no tienen gonoscopia, y esa es una falla nuestra. No es una falla de nadie más, es una falla nuestra. Juan, y una pregunta. Yo sé que está sobrevalorado, pero la pregunta es disparadora. ¿Cuán útil es la VM preoperatoria? Yo soy, no le va a gustar esto mucho, pero yo soy súper malo para pedir exámenes. Yo creo que la clínica ayuda mucho. O sea, si uno tiene una duda, generalmente con un examen adecuado y hacerlo digamos, con conocimiento y mirar y repetir y todo, es suficiente. Pero hay algunos casos en que hay que hacer el UVM. El UVM es un súper buen sistema. Yo creo que en este momento, para este tipo de problemas, es superior a la OCT de segmento anterior. Como sabemos, la OCT de segmento anterior hace muchas aproximaciones matemáticas y modulaciones, digamos, a las imágenes. La UVM es la única cosa que tenemos que nos permite una visión, digamos, real de lo que estamos viendo. Así que no le quito mérito, pero en general creo que la clínica es lo que tiene que mandar. Lo que tiene la VM muchas veces es que nos permite tener registrado la situación del ángulo y después poder mostrarle al paciente, mire, así está usted y así debería tenerlo. Entonces muchas veces un estudio no invasivo de segmento anterior nos sirve como registro, incluso hasta por cuestiones médico-legales, ¿no? Sobre todo para cuando uno tiene que mostrar los cuerpos ciliares como están, ¿no? Porque ahí no es tan fácil mostrar la fotografía. ¿Qué gonioscopio, Juan, sugerís para los residentes en el quirófano? Para gonioscopía intraoperatoria.
Tengo harto conoscopio. Para examen intraoperatorio, el que me gusta mucho es el conoscopio de AMED. El de examen que tiene una magnificación bastante buena y se ve muy bien. La dificultad que tiene es que tiene solamente un espejo. El de Osher, que es el otro que uso, tiene dos espejos. Entonces permite una visión mucho más rápida. El problema que tiene es que la magnificación es menor. Entonces uno ahí va viendo dependiendo de cada paciente. ¿Perdón? No, simplemente quería recalcar que la mayoría de los gonioscopios intraoperatorios son de visualización directa. Exactamente. Sí. ¿Eh? No es lo mismo el conoscopio quirúrgico que el de visualización. En los de visualización del de examen uso esos dos, el de AMED y el de Usher. Y para cirugía uso el más básico, digamos, el que me acostumbré a usar cuando empecé con los MIX del 2008. Hay una pregunta de Madeleine San Martín que no quiere conectarse. Yo debe ser porque, no sé, alguna cosa estética. Pero bueno, Madeleine le pregunta a Gabriel, dice, querría preguntarle si tuvo experiencia utilizando Cahuc Dual Blade en pacientes con glaucoma post-queratoplastia. Sí, no son los más por dos razones, porque el glaucoma por queratoplastia generalmente son pacientes en los que la cúpula angular se colapsa un poco y entonces te dan glaucomas de ángulo cerrado. En esos casos definitivamente no. Hay pacientes que tienen queratoplastia, glaucoma de ángulo abierto, secundario, a lo mejor al uso crónico de esteroides o a lo mejor ya traían ahí alguna cosita genética. Sí los puedes hacer siempre y cuando la interfaz entre el botón, entre el donante y el receptor no se opaque y no se vascularice, porque a veces eso te puede ocasionar o impedir un poco la visión. No lo hago de rutina, prefiero algunos otros procedimientos, pero sí lo he hecho. Bien, hay una pregunta que está en YouTube. Diego pregunta si el Cahuc se puede reutilizar, si es así, ¿cuántas veces? Mira, o sea, en términos estrictos y lo que recomienda la empresa es que no se reutilice, ¿no? Yo te voy a decir, pues como platicábamos, aquí es Latinoamérica y aquí hay que aprovechar al máximo todo, entonces sí lo he reutilizado muchas veces, pero ahora después de hacerlo ya por algún tiempo, yo recomiendo no reutilizarlo más de 2 veces. ¿Por qué? Porque la doble navaja son navajas muy delgadas que cuando las reesterilizas pierden filo y se aserran, o sea, le salen unos como dientitos y se vuelven como una sierra. Entonces, ahí ya no cortas, ahí ya estás desgarrando y un mal movimiento, pues ahí una complicación puede ser muy severa. Entonces, sí, yo lo hago generalmente, lo utilizo para 2 pacientes y una vez me tocó ir a un lugar donde tenía más de 10 veces de uso, pero ya no era, yo le decía que era el Cahuc Dual Blade de oro, de tanto óxido que tenía. Entonces, está bien reutilizarlo, pero no manchen, no tanto, ¿no? Las empresas estudian, ¿no?, la obsolescencia programada para que cada cosa cada vez dure menos y entonces Claro. obligue a la reposición y al sostenimiento de esa empresa, ¿no? Exacto. Bueno. Creo que hay una pregunta más. No, dice Borrone en YouTube. Dice, creo que ante un ángulo estrecho es mandatorio efectuar una UVM. Su información en estos casos no la brinda ningún otro examen. Es un comentario que nos hace. Y pregunta María Julia Zunino si el plató lo define por gonio o por UVM o por ambas. Por gonio. Por gonio, con la doble jiba. Claro. Maribel Aikel, no sé si estás conectada. Maribel, Gonio. Gonio todos. menos mal que se puede repetir esa palabra.
Y fíjate que ahorita que lo que decía Juan, hay unos gonioscopios desechables, volvemos a lo mismo, todo es desechable, que lo pueden reesterilizar. Súper Es un bueno. de 4 espejos que te cuestan creo que $5, y para tenerlos ahí en el quirófano la verdad es que vale la pena, porque yo creo que tú, Juan, eres muy rico, eres millonario, porque esos 2 lentes que tienes son carísimos, ¿no? Espérate, me compré el de Mori que no me sirve para nada, me costó como $800. Sí, Entonces, sale como 1000, sí. y, Pero es y- muy alto. Es muy alto, muy incómodo, muy alto, muy chico, no, todo mal. Y la magnificación es baja, ¿no? Sí, baja. Ah, El que es espectacular, espectacular es el de Ahmed de visión directa, pero cuesta $2.700. sí, exacto. Es una cosa. Le escribo todos los meses a Ike para que me regale uno, pero no. Yo le voy a pedir, que me regale uno a mí y después te lo doy a vos, seguro. No sé si hay alguna otra pregunta, ya les digo. Ah, En YouTube no tenemos más preguntas. Y aquí estamos. Bueno, el Ateneo termina a 10:30, son 10:26, nos quedan 4 minutos. Yo tenía una pregunta para hacer. La había escrito y ya se me pasó. Bueno, no importa. No. La pregunta que les quiero hacer es lo siguiente. Juan nos contó que la FACO puede complicar o disminuir el éxito de una trave cuando se hace después de la trave. En un paciente que tiene un glaucoma terminal, en donde uno necesita una presión ocular target muy baja, pero que aún no tiene catarata, o que la catarata que tiene es mínima, ¿cuál es la estrategia de proceder? ¿Igual se le hace la FACO antes o uno se asegura una presión ocular bien baja y bueno, y cuando venga la catarata se le opera? ¿Cuál sería la opción? Y repito, ante un glaucoma terminal con un remanente visual de visión. ¿Edad del paciente? La nuestra, es decir, una juventud moderada. Ya grande entonces, ¿no? Si el paciente es cercano a la niñez, yo creo que uno debiera ser más agresivo con la presión. Pero como te digo, los resultados, si el paciente tiene un glaucoma por cierre angular, yo creo que la facomulsificación es una súper buena opción. Si el paciente tiene un glaucoma por cierre angular, incluso si tiene un cristalino claro, por lo mismo que conversábamos. Pero si el paciente tiene un glaucoma de ángulo abierto, probablemente me inclinaría por hacer algún otro tipo de cirugía filtrante en ese caso. Pero si hablamos de un glaucoma de ángulo cerrado, yo creo que hacerle una extracción de cristalino, incluso una extracción de cristalino claro, si el paciente no tiene controlada presión, es una súper buena opción. Sí, por otro lado, es más fácil manejar el posoperatorio de una No, filtrante en un ojo pseudofáquico que en un ojo fáquico con la cámara estrecha, ¿no? nunca te vas a arrepentir de operar una catarata cuando se te complica una trave, de tener la catarata operada. Porque puedes meter agujas, puedes empujar el lente para atrás, puedes hacer todas las maniobras con mucha más seguridad. Puedes hacer jacks de un glaucoma maligno, puedes hacer todas las cosas. Pero si tienes el cristalino puesto, lo primero que dices, "Ay, ¿qué vamos a hacer con este cristalino?". Entonces, ese es como la secuencia lógica también. Sí. ¿Alguna pregunta más? Pablo, Marcos, Made. Extraordinario todo. Muchísimas gracias. Excelente Ateneo. Bueno, muchas gracias a los dos. A Juan. Muchas Muchas gracias gracias. por haber aceptado la invitación de hablar en el Ateneo del Hospital de Clínicas. Es un lujo haberlos tenido y Hoy, los esperamos. perdón, una última pregunta antes de Sí, despedirme. ¿Qué River o Boca o qué? Independiente, Bueno, está bien, nada más quería saber. Marco Geria Boca, ¿no? Sí, sí.
Y Pablo quedaría, no sé. Yo soy de Boca, pero no sé si la pelota es redonda. Argentino. Bueno, los esperamos, los esperamos el miércoles que viene a las 9 de la mañana en el próximo Ateneo semanal online del Hospital de Clínicas, cuyo tema es, si quieren ya les digo. Yo les agradezco. El próximo Ateneo es un Ateneo conjunto, intercátedras del Río de la Plata, donde va a estar la primera cátedra del Hospital de la Universidad de Buenos Aires, que es el Hospital de Clínicas, la segunda cátedra, que es el Hospital Durand, y la Universidad de la República, que es la cátedra de Montevideo, donde está el profesor Gallarreta. Y después espero que hagamos otra con Chile y con México. Así que muchísimas gracias a todos. Claro. Gracias nuevamente. Gracias. Javier, si querés cerrar tu Ateneo, es el Ateneo de Glaucoma. Muchas gracias, nos vemos el miércoles que viene en el Ateneo, que va a ser el Ateneo Rioplatense. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias, nos vemos. Saludos. Bye.